Ok, fíjense, el, el elemento fundamental en la parte financiera, que es el crédito, tiene en la parte económica el, la vinculación con la política monetaria del Banco Central, ¿no? Y eso está, ¿cómo se llama? Relacionado a la misma forma de creación de dinero por la vía del crédito o de dinero bancario, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Ok? ¿Cómo funciona el crédito o la expansión secundaria monetaria? Funciona más o menos así, ¿no? O sea, vamos a poner un caso eh, este, eh, básico, ¿ok? Que no se cumple nunca y luego vamos a ir aligerando algunos supuestos para ver qué funciona, para ver qué es lo que pasa, ¿no? Primero supongamos que el Banco Central emite y pone en circulación $1000, ¿ok? Y para que esto funcione de manera adecuada, hay que poner algunos supuestos, ¿no? Y el primer supuesto es que las personas les gusta mantener su dinero en los bancos, o sea, no hay preferencia por el efectivo, sino que el público prefiere depositar en bancos a mantener dinero en efectivo, ¿ok? Y la segunda es que los bancos normalmente le prestan a las personas todo aquello que pueden prestar, ¿ok? Luego, el sistema funciona con un encaje legal del 10%, ¿no? Eso quiere decir que por cada $100 que depositan las personas en el banco está obligado a apartar de eso 10 y depositarlo en el Banco Central, ¿no? Entonces, bueno, vamos a suponer que esto comienza, ¿ok? Con la emisión original del Banco Central de las 1000 unidades monetarias. Para el Banco Central, esto es esto es un pasivo, ¿ok? Por eso lo registran en el pasivo y para que estén efectivamente en circulación deben estar en manos del público, ¿ok? Entonces aquí tenemos tres cuentas T. En una cuenta T tenemos el Banco Central. En una cuenta T tenemos todo el sistema financiero consolidado en una sola cuenta y tenemos una tercera cuenta T con todo el público consolidado en una sola cuenta, ¿no? Entonces, bueno, al poner en circulación estos $1000 ya están en circulación, ¿ok? Son un activo para el público, son un pasivo para el Banco Central, ¿ok? Y bueno, eh, lo, l- ya va, ¿qué pasó? Yo como que le di para donde no era. Ajá. Como existe la, el supuesto de que el público prefiere mantener su dinero depositado en los bancos, entonces, bueno, el público este, va con esos $1000 en efectivo y abre una cuenta bancaria, ¿ok? O lo deposita en su cuenta bancaria, ¿ok? Por lo cual ahora la situación es la siguiente, pues, o sea, hay $1000 emitidos por el Banco Central, el público preserva también sus $1000, pero ya no en efectivo, sino en un depósito bancario. Y para el banco eso es un depósito, ¿ok? Por lo cual es un pasivo para el banco comercial que está consolidado en todo este sistema, consolidado en esa cuenta, ¿no? Bueno, el siguiente paso es que el banco comercial va a proceder a apartar de eso $100, ¿ok? 10%, y lo va a depositar como si fueran de él dentro del Banco Central, ¿ok? Va a aparecer en una cuenta en el Banco Central, que es una cuenta corriente de ese banco, ¿ok? Y los otros 900, ¿ok? Como también existe la premisa de que el banco presta todo lo que tiene disponibilidad para prestar, entonces, bueno, presta el exceso por encima del encaje, que son los 900, ¿ok? Y esos 900 los recibe alguien del público como crédito, por lo cual están consolidados en esta cuenta consolidada del público, ¿no? Entonces, bueno, de esa manera ya están en circulación $900 de crédito, ¿ok? Este, el, esa persona que solicita ese crédito no lo solicita para pagar intereses,
sino que lo solicita porque quiere comprar algo, lo compra, ¿ok? Y cuando paga con ellos, efectivamente el comerciante al cual le compra recibe los 900, ¿ok? Y la forma de hacer líquido estos 900 es depositándolos en el banco comercial también. Entonces, este comerciante procede al al banco comercial, deposita, ¿ok? Y el banco comercial actúa como si fuese dinero de él, ¿ok? Toma $90 de eso y los deposita en el Banco Central y toma 810 y se los presta a otra persona del público, ¿ok? O bueno, a la misma anterior también, ¿no? Esos 810, ¿ok? Entran a la corriente como un crédito, ¿ok? Ese crédito es para comprar cosas. Al comprarlos, el comerciante, que puede ser el mismo u otro, recibe los 810 y la manera de liquidarlo, ¿ok? es depositarlo en el banco. Una vez que lo deposita, entonces el banco de nuevo actúa como si ese dinero fuera de él, toma el 10%, que es 81, lo deposita en el Banco Central y el remanente, que son 729, los presta, ¿no? Entonces, al prestarlo, pasa a ser crédito del público, ¿ok? Y así sucesivamente, ¿no? ¿Cómo termina este proceso, no? Este proceso termina cuando toda la liquidez del sistema sea igual a el dinero inicialmente emitido, que son los $1000, dividido por el encaje legal. O sea que esto se detiene cuando la liquidez monetaria se transforma en los 1000 entre 0 y 10, es decir, en $10,000. ¿Ok? Por lo cual, en este caso hipotético, la liquidez monetaria sería la base monetaria más el crédito. ¿Ok? O sea que serían los $1000 iniciales emitidos por el Banco Central y los 9000 dólares añadidos por la vía del crédito. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué pasa si el encaje varía, ¿no? Si el encaje se coloca en 20%, ¿ok? Fíjense que en el caso anterior, ¿ok? La potencialidad de emisión puede llevar a la liquidez a 10 veces la base, ¿no? ¿Ok? Con un encaje del 10%. Si el Banco Central decide que el encaje de 10 es muy alto, pero es muy bajo y lo sube, ¿ok? Lo lleva al 20%, entonces la relación cambia en este sentido. O sea, la liquidez potencial serían los 1000 inicialmente emitidos, que eso no han cambiado, ¿ok? Lo que cambia es el porcentaje del encaje y si yo divido 1000 entre 0,20, entonces la potencialidad de liquidez llega a 5000, ¿ok? Y bueno, en este caso, la base sigue siendo 1000, ¿ok? Pero el crédito ahora se redujo a $4000, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso pasa cuando el encaje lo sube, ¿no? Si por el contrario el Banco Central pensase que 10% es muy alto y lo baja al 5%, entonces la situación vuelve a cambiar, pero solamente por el cambio del encaje, ¿no? Entonces, en este caso, la liquidez potencial serían los $1000 divididos entre el 5% y eso llevaría la potencialidad de liquidez hasta $20,000. ¿Ok? De nuevo, son $1000 los emitidos por el central. El dinero creado por la vía del crédito serían $19,000. ¿Ok? Entonces, lo único que varía aquí, ¿ok? De verdad es el crédito. ¿Ok? Entonces, esto explica varias cosas, ¿no? La primera cosa que explica es que el encaje legal no es, como mucha gente dice, incluso economistas, no es la garantía de ningún depósito, ¿no? ¿Ok? El encaje no funciona como garantía de nada. ¿Ok? El encaje lo que es un freno o un acelerador del crédito, pues. O sea, cuando el encaje es alto, ¿ok? El banco está en disponibilidades de hacer intermediación financiera, que es su negocio, ¿okay? Cuando el encaje es muy alto, el banco pierde, ¿okay? La posibilidad de hacer intermediación financiera, que es su negocio. ¿Okay? Entonces, esa es la razón por la cual un encaje de 100% sería un absurdo, ¿okay? Y es un absurdo, y de hecho nosotros lo vimos en la época de la hiperinflación, ¿no? O sea, con encaje del 100% tuvimos hiperinflación, ¿okay? Por lo cual, no es el crédito el que genera la inflación, ¿okay?
es la base la que crea la inflación, ¿no? O sea, es la emisión de base lo que crea inflación, no el crédito, ¿no? Ok, el crédito hace otras distorsiones, pero no era la inflación. ¿Ok? Y creo que el caso venezolano es bien anecdótico para entenderlo, ¿no? Ok, entonces, bueno, para lo único que sirve el encaje es para eso, pues para servir de acelerador o de freno del crédito, ¿no? O sea, cuando yo quiero que haya mucho crédito en la economía, el encaje será bajo. Cuando quiero que haya poco crédito, el encaje será alto, ¿no? Y bueno, y un poquito para, para ilustrarlos en relación a la historia de esto, ¿ok? En, cuando, cuando yo estudiaba eh, la carrera, el encaje era, estaba todavía en vigencia la ley de bancos de los años 70, en la cual había tres encajes, ¿no? Había un encaje para los depósitos a la vista, ¿ok? Que era del, eh, del 8%, un encaje para los depósitos de ahorro del 10% y un encaje para los depósitos a plazo del 15%, ¿no? O sea que había tres encajes dependiendo del tipo de depósito, ¿no? Después eso se unificó y se mantuvo en 15% homogéneo para todos los depósitos. ¿Ok? Luego el encaje ha ido subiendo, ¿ok? Hasta que, bueno, en el año 2019 se les ocurrió, 2020 se les ocurrió poner el encaje del 100%, ¿ok? Porque ellos creían que el problema inflacionario se originaba, bueno, y todavía parece que lo creen, se originaba en la devaluación de la moneda, ¿ok? Más bien la devaluación de la moneda es una consecuencia del problema inflacionario, ¿no? Si no hubiese inflación, no hubiese devaluación de la moneda, ¿ok? Por lo cual no tendría o sea, no tendrían la consecuencia que ellos creen que es la causa. ¿Ok? Entonces, eh, eh, y bueno, se llegó hasta el 100%. Recientemente lo bajaron y lo volvieron a bajar, pero todavía es demasiado alto, ¿no? O sea, un encaje del 83% todavía es excesivo. ¿Ok? Y esa es la razón por la cual muchos bancos tienen problemas, ¿ok? No de solvencia, sino problemas de liquidez, ¿no? ¿Ok? El problema de solvencia sería si hubiesen dado crédito, cosa que no hicieron, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso pasa, ¿no? ¿Ok? Entonces, en realidad el encaje es un freno y un acelerador de crédito, no una garantía de depósito, ¿no? Ahora, pero ¿cómo funciona esto en la realidad, ¿no? El verdadero multiplicador monetario no es la división del encaje, o sea, no es el inverso del encaje, sino que es una combinación el coeficiente de reservas y el coeficiente de preferencia por el efectivo, ¿no? Que son dos de los elementos que estaban en el modelo anterior, ¿no? O sea que el coeficiente de reserva sería una decisión del banco de decir, yo quiero mantener, además de la reserva legal, un monto adicional, ¿no? ¿Ok? Que sería esa reserva bancaria que incluiría el encaje legal y los encajes excedentes, ¿no? Y la segunda decisión es del público, ¿no? El público prefiere a veces decir, de mantener moneda en efectivo y de hecho dinero en efectivo y de hecho en Venezuela esa preferencia es bastante alta, ¿ok? Y eso en cierta medida es lo que ha desplazado a la gente del bolívar hacia, hacia el dólar, ¿ok? Porque prefieren tener billetes que tener depósitos en los bancos, ¿no? Entonces yo creo que la preferencia por el efectivo es demasiado alta en Venezuela, no es como la del modelo que nosotros planteamos antes. O sea, las personas no tienden a depositar su dinero en el banco, sino todo lo contrario, mantenerlo en efectivo. ¿Ok? Y bueno, y eso redunda en que haya poco crédito, ¿no? Es decir, si no hay dinero bancario, no hay crédito. ¿Ok? Y muchas de las cosas que ustedes aprenden en macro no funcionan porque el dinero queda en forma de efectivo, ¿no?
¿Ok? Entonces, bueno, el multiplicador monetario en realidad es la suma del coeficiente de reservas más el coeficiente de preferencia por el efectivo menos la multiplicación del coeficiente de reservas por el coeficiente de preferencia por el efectivo, ¿no? Donde el coeficiente de reservas es el total de reservas bancarias entre el total de depósitos de la banca, ¿ok? Y el coeficiente de preferencia por el efectivo es el total de dinero en forma de moneda y billetes dividido entre los depósitos totales, ¿no? Entonces, bueno, si esto es muy alto, o sea, si el coeficiente de preferencia por el efectivo es muy alto, eso hace que el multiplicador tenga un mayor número, ¿ok? Y como aquí el multiplicador divide, si dividen por un número mayor, tienen menos liquidez, ¿no? Y bueno, y se compensa, ¿ok? Con las reservas, ¿ok? En esta relación de coeficiente de reservas por coeficiente de preferencia por el efectivo, ¿no? Y de la misma manera, si los bancos quieren tener dinero en exceso la cuenta del Banco Central por encima del encaje legal, entonces eso también actúa como un freno del crédito, ¿no? Y en Venezuela pasan las dos cosas, pues el banco le gusta tener un colchón de reservas adicional, ¿ok? Porque en Venezuela es muy mal visto en la banca la utilización de la asistencia financiera con el Banco Central, y entonces los banqueros prefieren usar el mercado interbancario y para eso usan las reservas excedentes, pues, ¿ok? Y bueno, y la otra cosa es que el venezolano normal, común y corriente, prefiere más el efectivo que el depósito bancario, ¿ok? Y eso es lo que yo les comento que provoca esa dolarización espontánea en Venezuela, pues porque como no hay billetes en bolívares, la gente se siente mucho más cómoda manejando el billete con la mano, ¿no? ¿Ok? Entonces eso pasa en Venezuela, ¿no? ¿Ok? Ok, el, este, y un poco para explicar cómo funciona esto, ¿no? Cuando el Banco Central este, eh, compra, cómo funciona la política monetaria, ¿ok? La primera manera o la primera política monetaria que no depende necesariamente del Banco Central, ¿ok? Es la compra y la venta de reservas, ¿no? O sea, cuando las personas le venden reservas al Banco Central, o sea, las personas quieren cambiar dólares en bolívares y van a los bancos, entonces la gente vende sus dólares, ¿ok? El banco les entrega dinero y el banco está obligado a reportar esas reservas al Banco Central, entregarlas, ¿ok? Y bueno, cuando él las entrega, el banco crea, ¿ok? Dinero adicional, dinero base, ¿ok? Con esa compra de reservas, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto es expansivo, ¿ok? De hecho, el balance del Banco Central se expande, crece en activos, ¿ok? Crece en activos y crece en pasivos, ¿ok? Y por supuesto, esto tiene connotaciones inflacionarias, ¿no? ¿Ok? Y aquí vamos a comentar una cosa adicional, ¿no? O sea, cuando el Banco Central crea dinero en efectivo, ya eso es inflacionario, ¿ok? Parece que nosotros en economía hemos perdido un concepto que existía hasta los inicios del siglo XX, ¿no? O sea, hasta los inicios del siglo XX la emisión monetaria se llamaba inflación, ¿ok? Cuando el Banco Central emitía, a eso se le llamaba inflación, ¿ok? Con la llegada la- con la llegada de Keynes, ¿ok? Keynes distorsionó el concepto inflación, ¿ok? Y hoy en día inflación se usa como incremento de los precios, ¿ok? Entonces, en realidad el incremento de los precios es una consecuencia de esta emisión, ¿ok? Que puede darse y puede no darse, ¿ok? Pero de todas formas existe la inflación, ¿ok? O sea, si los precios no suben, ¿ok? Ya nosotros incrementamos el dinero base, ¿ok? Y eso ya debería ser suficientemente inflacionario. Y eso es lo que está experimentando Estados Unidos. Pues Estados Unidos desde el año 2008, desde la crisis del,
las inmobiliarias estuvo emitiendo grandes cantidades de base, ¿ok? Sin que eso representara incrementos en el nivel de precios, ¿no? Entonces eso provocó varias cosas, ¿no? En primer lugar, bueno, provocó el aplauso de los cultores de la teoría monetaria moderna que dicen que el dinero emitido por el Banco Central no es inflacionario, ¿ok? Porque no subían los precios, ¿no? ¿Ok? Eso no necesariamente es cierto, ¿ok? Cuando el Banco Central emite, ¿ok? Aunque no suban los precios, él altera la estructura de precios, ¿no? Entonces cambian los precios relativos, ¿ok? Y eso ya es un problema, pues. Eso ya complica el panorama económico, ¿ok? Y bueno, desde octubre del año pasado, Estados Unidos está experimentando incrementos de precios, ¿ok? Que esos son los que llamamos nosotros inflación hoy, ¿ok? Esa inflación que está ocurriendo desde octubre hasta hoy, ¿ok? Es la consecuencia de esa emisión descontrolada de dinero que ocurrió durante casi 14 años, ¿ok? Sin que se experimentaran incrementos en los precios, ¿ok? Entonces lo que están evidenciando ellos es la materialización de su inflación monetaria, pues, ¿ok? Entonces no necesariamente esto representa incremento de precios, pero siempre es inflacionario, ¿ok? Y bueno, la otra cosa que el Banco Central puede hacer sin hacer política monetaria directamente, ¿ok? Sino que es producto de la misma operación del Banco Central, es que cuando las personas adquieren reservas, o sea, cuando ustedes compran dólares y yo compro dólares, ¿ok? Y los compramos en el sistema financiero, entonces el banco nos entrega los dólares y recoge bolívares, ¿no? Y él de nuevo está obligado a reportarle al Banco Central que él vendió dólares, ¿ok? Y entregar los bolívares del producto de la venta, ¿ok? Por lo cual esos bolívares van a ser destruidos, ¿no? ¿Ok? Porque el Banco Central entrega los dólares al banco comercial, ¿ok? Por lo cual ya salen de las reservas, ¿ok? Y, y se liquida dinero en efectivo, ¿ok? Por lo cual ese proceso de la venta de reservas suele ser contractivo, ¿ok? De la liquidez monetaria, suele ser contractivo del balance del Banco Central, ¿ok? Y tiene connotaciones deflacionarias, ¿ok? Entonces, por ahí se pueden imaginar ustedes que cuando ustedes tienen un control de cambio, como el que nosotros tuvimos hasta el año, bueno, todavía existe control de cambio, lo que pasa es que no está abiertamente declarado, sino que, que, que funciona solapadamente tras un mercado gris. ¿Ok? Este, eh, eh, Eso hace que el sistema sea altamente inflacionario, ¿ok? Porque no hay este drenaje, ¿ok? O sea que cuando hay el drenaje, ¿ok? Por lo menos eso impide que los precios suban desmesuradamente, ¿no? ¿Ok? Eso, eso hay que tenerlo bien en cuenta, ¿ok? Porque de hecho nuestra hiperinflación ocurre con control de cambio, igual que la hiperinflación alemana, pues, ¿ok? O sea, porque sencillamente había ese tapón, ¿ok? De la operación de compraventa de divisa, ¿ok? Ok, obvio, lo que les comento, cuando nosotros hacemos mercado negro, ¿ok? No interviene el Banco Central y no hay quema de reservas, ¿no? ¿Ok? Entonces, por esa razón es por la que el control de cambios estricto, ¿ok? Contribuye al ambiente inflacionario, ¿ok? Bueno, normalmente los libros de monetaria hablan de tres, de cuatro tipos de instrumentos de política monetaria, ¿ok? Que de verdad se resumen en tres, ¿no? El primero es la asistencia financiera, el segundo es la operación de mercado abierto, el tercero es el encaje legal, que más o menos vimos cómo funcionaba con el modelo de la expansión secundaria, ¿ok? Y, y el cuarto es lo que llaman la persuasión moral, ¿no? ¿Ok? Que yo siempre la declaro como inefectiva, ¿ok? Porque al final siempre actúa
el propio beneficio. Pues, o sea, si al banquero le conviene más expandir el crédito, el banquero no va a obedecer al presidente del Banco Central ni por mucha persuasión moral que este señor tenga, ¿no? Entonces, no, yo no confío mucho en el cuarto instrumento, ¿ok? Eh, porque, porque supondría seres humanos perfectos y eso no existe, ¿ok? Ok, en la asistencia financiera, que es el primer instrumento declarado de política monetaria, aunque los cultores de la política monetaria dicen que la asistencia financiera no es política monetaria, yo les voy a mostrar por qué sí y por qué no. ¿Ok? El Banco Central actúa como un prestamista de última instancia. ¿Ok? Cuando el banquero tiene problemas, ¿ok? En lugar de quebrar, acude al Banco Central y el Banco Central decide si quiebra o no quiebra. ¿Ok? En Estados Unidos se realiza lo que se denominan Fed Funds, ¿ok? Que son préstamos directos a la banca. ¿Ok? En Venezuela utilizan operaciones de crédito con garantía en instrumentos financieros, ¿no? Y esto se llama descuento, redescuento, anticipo y reporto, ¿no? El descuento es el mismo descuento comercial que, que ustedes aprenden cuando les enseñan contabilidad, ¿ok? Que la persona puede ir al banco y pedir que le descuenten un título de crédito, ¿ok? En este caso, el banquero va al Banco Central y entrega giros, o sea, títulos de crédito, y el Banco Central otorga el crédito con garantía en esos títulos. ¿Ok? Eso ha perdido vigencia en Venezuela porque en Venezuela ya no se presta de esa manera, ¿no? Eso se usaba mucho en los años 60, que había una operación financiera que se llamaba el crédito en cuenta giro, ¿ok? Que sencillamente el crédito que un banquero le otorgaba a un comerciante o a una persona común y corriente se documentaba en giros y el deudor firmaba esos giros, ¿ok? Y luego esos giros se podían utilizar como mecanismo de asistencia financiera ante el Banco Central haciendo un descuento, ¿no? ¿Ok? Eso ya no existe, o sea, ya no se hace crédito de esa manera, ¿ok? Por lo cual eso perdió toda la vigencia, ¿no? El redescuento, ¿ok? Es una operación de crédito parecida al Fed Fund, ¿ok? La llaman redescuento, no tiene que ver con el descuento de ¿cómo se llama? De comercial, sino que es una operación de crédito directo, ¿ok? El anticipo, ¿ok? Es un descuento, pero hecho sobre título o valor, ¿ok? O sea, yo puedo ir con un bono, con un papel comercial o con una acción al banco comercial y pedir un crédito con garantía en ese instrumento, ¿ok? Y el Banco Central también podría hacer lo mismo con el banquero, pues. El banquero lleva bonos, papeles comerciales o acciones. El Banco Central decide si los acepta o no. ¿Ok? Normalmente el Banco Central prefiere bonos del gobierno, ¿ok? Por lo cual descarta la posibilidad de hacer este tipo de operaciones con bonos privados y con bonos y con acciones. ¿Ok? Aunque en los años 60 usaron el mecanismo para prestar con acciones. ¿Ok? Y es por esa razón el banco al que se le hizo ese préstamo quebró, ¿ok? Y esas acciones quedaron en manos del Banco Central y el Banco Central pasó a ser accionista de una empresa que se llamó Benepal hasta su quiebra, ¿ok? Producto de un anticipo que otorgó en los años 60, ¿ok? Y el reporto es muy parecido al anticipo, ¿ok? El reporto en realidad es una operación de anticipo con una cláusula de recompra, ¿no? Donde la persona que solicita el crédito está obligado a cancelar el crédito y llevarse sus papeles. ¿Ok? En el anticipo no hay obligación de llevarse los papeles, por esas razones por las que termina el, el crédito en manos del banco Central. ¿Ok? Puede llegar a quedar en manos del Banco Central, ¿no? Y eso ha pasado varias veces. ¿Ok? Hoy en día el banco nuestro prefiere usar el reporto, ¿ok? Para las operaciones ¿cómo se llama? De asistencia financiera que el, el descuento, el redescuento y el anticipo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo funciona, no? Cuando se quiere hacer una política monetaria expansiva, normalmente el Banco Central disminuye la tasa de descuento que le aplica
por la operación de asistencia financiera, ¿no? Y como eso es una tasa marcadora, eso debería influir en el resto de las tasas del sistema financiero, ¿ok? Si eso ocurre, eso debería afectar la demanda de crédito, ¿ok? Si eso ocurre, eso elevaría el crédito, ¿ok? Y si eso ocurre, eso elevaría la liquidez monetaria, ¿ok? Fíjense que yo tengo mucho cuidado de decir si eso ocurre, porque no necesariamente ocurre, ¿ok? Luego, si la política monetaria es contractiva, ¿ok? El Banco Central subiría la tasa de descuento que le aplica a las operaciones de anticipo, descuento, redescuento, anticipo y reporto. Y como eso es una tasa marcadora, eso debería influir en el resto de las tasas del sistema financiero al alza, ¿ok? Si lo hace, ¿ok? Eso debería influir a la demanda de crédito a la baja, ¿ok? Si lo hace, ¿ok? Eso debería disminuir el crédito, ¿ok? Y si lo hace, eso debería disminuir la liquidez. ¿Ok? Otra vez el sí lo hace, ¿ok? Y no es el esto pasa, esto pasa, esto pasa, esto pasa, ¿ok? Que como normalmente lo explican, pero aquí hay que explicar una cosa, ¿no? El Banco Central puede bajar o subir la tasa y el sistema financiero puede decidir no hacer nada. Y se acabó, hasta aquí llegó, ¿ok? El Banco Central puede subir o bajar la tasa y el sistema financiero ir en el mismo sentido y eso no afecta la demanda de crédito y hasta ahí llegó la política. ¿Ok? Entonces, no necesariamente la política, no necesariamente esto es un instrumento de política. ¿Ok? Lo que pasa es que cuando actúa, actúa como un instrumento de política. ¿Ok? Entonces, se fijan por qué es la condición de que esto no es un instrumento de política. Sí lo puede ser, ¿ok? Pero hay demasiados condicionantes aquí. ¿Ok? Y ojo con esto, ¿no? A veces el Fed, ¿ok? En los Estados Unidos, eleva la tasa de interés y el crédito no baja. ¿Ok? Y a veces el Fed la baja y el crédito no sube. ¿Ok? Ejemplo de lo primero. ¿Ok? Eh, en el año 89, el Fed tuvo que subir varias veces la tasa de interés hasta que por fin hizo reaccionar al crédito. ¿Ok? Después de haberlo subido casi 3 puntos de interés. ¿Ok? Este, eh, ojo con esto, ¿no? Siempre nos dicen, ¿ok? Que el Fed tiene un sistema, o sea, tiene un modelo monetario, modelo econométrico que le permite estimar la demanda de dinero, por lo cual sabe cuánto debe poner la tasa para afectar el crédito, ¿ok? Y el Fed, sin embargo, sube la tasa de cuarto en cuarto, ¿ok? Hasta que por fin llega a la tasa que le interesa y ahí se detiene, ¿ok? O sea, ellos no nos terminan de decir que ellos no tienen ningún modelo que funcione, ¿ok? Porque efectivamente ningún modelo de demanda monetaria funciona, ¿no? O sea, cualquier intento de estimar la demanda monetaria no es más que una tontería, ¿ok? El, el, este caso de lo segundo, ¿no? Cuando, cuando se dan los ataques a las Torres Gemelas, ya la economía norteamericana estaba en la etapa recesiva, ¿ok? Y el presidente del Banco Central bajó las tasas de interés con la intención de hacer crecer el crédito, ¿no? Y bueno, eso ocurrió en el año 2001, ¿ok? Y la economía tardó 3 años en reaccionar y elevar el crédito, ¿ok? O sea que no necesariamente, ¿ok? Una baja o una alza de tasas lleva como consecuencia una disminución, un aumento de crédito, ¿ok? O sea que no necesariamente esta relación que está aquí, ¿ok? Se da automáticamente, ¿ok? Estamos. Entonces, esto no necesariamente es un instrumento de política propiamente dicho, pero cuando funciona, actúa como tal, ¿no? Y fíjense, ¿por qué sí lo es, ¿no? Porque cuando el Banco Central otorga el crédito, cuando esto es expansivo, cuando el Banco Central otorga el crédito, el Banco Central está creando dinero base, ¿no? Entonces, esto es inflacionario, ¿ok? Y además está sustentado en un activo que no es reserva internacional, ¿no? Por lo cual, los, los que les gusta hablar medio raro dirían que esto es
dinero inorgánico. ¿Ok? O sea, esto es dinero sin respaldo bancario, sin respaldo monetario, pues. ¿Ok? Dinero de baja calidad, pues. ¿Ok? Eso es lo que es la asistencia financiera, ¿no? Por el contrario, cuando el banquero paga el crédito, entonces esto pasa a ser contractivo, ¿ok? Se reduce el crédito, ese crédito que se llama asistencia financiera, y se reduce la base, ¿ok? Y esto pasa a ser contractivo de la oferta monetaria, ¿ok? Bueno, miren, esto se va a parar, yo lo voy a parar y vuelvo a abrir para que entremos, misma dirección, ¿ok? Entonces, vamos a pararlo, ¿ok? Me salgo y vuelvo a